La pandemia está acelerando un proceso que de otra manera podría haber durado muchos años. Aprender a aprender. El aislamiento llevó a que casi 2.000 millones de estudiantes de 186 países estén en sus casas por el cierre de las escuelas, universidades y colegios de todo el mundo. Esta situación expuso desigualdades y trajo costos sociales y económicos muy altos. La educación nunca fue el único enfoque de las escuelas, y una de las crisis más grandes de los últimos siglos vino a evidenciarlo. Porque además de un aprendizaje interrumpido, muchos vieron comprometida su alimentación. Chicos de todo el mundo dependen de las comidas que reciben en los colegios para subsistir, y cuando estos cierran, quedan a la deriva. También muchas familias tuvieron que dejar de trabajar para cuidar a los más chicos, incluso trabajadores y trabajadoras de la salud que dejaron de asistir a los más perjudicados por la pandemia para cuidar a sus hijos en las casas. La tecnología se transformó en el esqueleto de la educación de un día para el otro, pero no para todos. La falta de conectividad o de dispositivos se transformó en un obstáculo para aquellos que no estaban preparados para esto, quedando aislados de una comunidad educativa que los expulsó indirectamente. El optimismo de lo nuevo se contrapone al pesimismo de la igualdad de oportunidades. Hola, soy Juliana Bustamante. Andrés Nariño. Rafael Flores. Jorge Castillo. Y somos el grupo 10 del MBA número 40 y hoy les traemos un tema de coyuntura. Vivimos en una pandemia y dada esta situación ha surgido una crisis económica muy fuerte. ¿Cuál ha sido el impacto de este nivel de desigualdad, sobre todo en la educación? Y la ruta empieza así. Primero conoceremos qué es desigualdad, qué es crisis económica, ¿será lo mismo? Y luego pasaremos a revisar cuáles son los países que entran en esta situación. Luego validaremos nuestra hipótesis y finalmente estableceremos los impactos más relevantes según la bibliografía revisada y la conclusión y aporte de esta investigación. Esta es la agenda del día de hoy. A inicios del 2020, el mundo se paralizó por la llegada de la pandemia por el COVID-19. Una de las medidas que nosotros vimos a nivel general en los países fue la cuarentena. ¿Y qué implicó esto? Aislamiento social de las personas, cierre de negocios no esenciales y la migración de diversos sectores hacia el trabajo remoto. Como consecuencia de estas cuarentenas, pues llegó una nueva crisis económica y social que ha hecho mucho más visible todas estas brechas de desigualdad que existen en los países. Por crisis nos referimos a un hecho de un alto nivel de incertidumbre que impacta las actividades esenciales de una población. Y por brechas hacemos referencia a la desigualdad, la cual no es la diferencia entre ingresos y riqueza, sino también la dificultad al acceso a la educación, la falta de oportunidades laborales y el acceso a servicios básicos como salud y agua. Partiendo de estos dos conceptos y bajo la coyuntura actual, nos enfocaremos en el sector de educación a nivel escolar y en la realidad de nuestra región, que es América Latina. Analizaremos cuál ha sido el impacto negativo cuando se articulan entre sí la pandemia, la crisis y la desigualdad. Y veremos si realmente hay una relación directa entre la crisis económica de los países y la desigualdad social en la educación. Una variable estimulante para medir el nivel de desigualdad social de un país ha sido siempre la economía. Por ello, América Latina es una de las regiones con mayor desigualdad del mundo, debido a la diferencia notoria entre los ingresos de sus habitantes. Para medir el nivel de desigualdad usaremos el índice Gini, el cual es un factor que al estar más alejado de cero indica una mayor desigualdad del país. Según el último análisis económico elaborado en perspectivas económicas de América Latina, elaborada por el Centro de Desarrollo de la OCDE en contribución con el CAF y el CEPAL, indican los 7 países que se encuentran por encima y por debajo del promedio regional del índice Gini, que es 46.2. Para poder validar esta hipótesis, utilizaremos 2 países según su nivel de desigualdad, siendo Uruguay el país con menor desigualdad de la región y siendo Honduras el país con mayor desigualdad de la región. Si antes del coronavirus ya en América Latina 258 millones de niños y jóvenes en edad escolar se encontraban fuera de las escuelas, con la pandemia y la crisis económica la deserción se incrementó. Esto se dio por la falta de ingresos en las familias, ocasionando que tanto niños como jóvenes se vean obligados a incursionar en el sector laboral informal, con la única finalidad de aportar a sus familias y seguir cubriendo los costos que una educación a distancia implica. Sin embargo, los empleos demandan mucho tiempo y generan agotamiento físico, ocasionando que el estudiante pierda seguimiento a sus escuelas
y poniendo en riesgo su continuidad en las mismas. Adicionalmente a la deserción escolar, tenemos las tareas en casa y la convivencia familiar. Si revisamos este primer punto, podemos ver que son los estudiantes quienes se hacen cargo de la casa mientras sus padres trabajan. Revisando este segundo punto, el hacinamiento en el hogar dificulta o debilita la concentración del estudiante para con sus estudios, lo que pone en riesgo su aprendizaje. Adicionalmente de estos impactos negativos, tenemos el acceso a las tecnologías de comunicación y la conectividad. Si antes de estos eventos existían hogares que únicamente vivían con lo mínimo indispensable, mucho menos van a tener recursos para poder adquirir tecnologías que permitan que estos niños y jóvenes puedan participar de las sesiones de aprendizaje online. Bajo este modelo de aprendizaje en línea, tenemos antecedentes que en América Latina se excluyen 32 millones de niños de bajos recursos a este servicio de educación virtual. Finalmente, si analizamos el impacto de estas variables en América Latina, principalmente encontramos realidades diferentes entre sus países. Por un lado tenemos a Uruguay, que terminó un 2020 con una deserción estudiantil del 1%, y por otro lado tenemos a Honduras, que terminó con una deserción estudiantil del 4.5%. Por otro lado, el acceso a dispositivos digitales en América Latina tampoco es muy alentador. Tomando el caso de Uruguay, este ha tenido pocos problemas para el acceso al aprendizaje. Es más, el 85% de sus estudiantes tienen acceso a plataformas digitales de aprendizaje, mientras en otros países como Perú, Ecuador o Colombia este valor solo llega a 50%. Es decir, hay países en la región que tienen las posibilidades de romper esta brecha educativa a partir de su bajo nivel de desigualdad. Cabe añadir que a nivel de tecnología y conectividad, no solo hablamos del acceso, sino también la capacitación frente a su uso. Los padres y alumnos deben contar con una orientación cómo estudiar virtualmente, sobre todo los más pequeños, ya que necesitan el apoyo y seguimiento de un adulto en casa, algo que no siempre es posible. Por último, el desarrollo social. Los niños tuvieron que aprender a distancia, sin la oportunidad de interactuar físicamente con otros niños y sus profesores, a diferencia de lo que es la educación presencial. En conclusión, luego de revisar los conceptos básicos de crisis económica y de desigualdad y de haber analizado cuál ha sido el costo social del confinamiento durante la pandemia, podemos ver el impacto negativo en la educación escolar de América Latina, visibilizando así las siguientes brechas: deserción escolar, conectividad, acceso a la tecnología y desarrollo social. Por supuesto, estos efectos no han sido homogéneos para todos los países, ya que aquellos países con menos desigualdad lograron superar estas brechas con una mayor rapidez frente a otros que no. Por ello proponemos crear alianzas público-privadas para mitigar la crisis educativa y desarrollar un plan de acción que asegure el cumplimiento de un derecho universal tanto para niños como jóvenes, de tal manera que en un futuro cercano nos aseguremos que las familias puedan insertarse en un mundo laboral competitivo y puedan vivir estabilidad económica. Así, la contribución de este trabajo desde el MBA es evidenciar la importancia en la toma de decisiones desde el sector privado para no ser resilientes solamente en el negocio, sino también incorporando el enfoque humano para generar alianzas con el sector público y potenciar programas que mitiguen la desigualdad generada en la educación por la crisis económica. Las empresas y sus líderes pueden compartir las mejores soluciones para la sociedad. Te compartimos las referencias bibliográficas para que puedas investigar más sobre este importante tema.